Buen día, estimada Magister Yesenia Guamán. El día de hoy hemos realizado este video para explicar un tema muy importante como son los principios y categorías de la pedagogía. Para ello, primeramente debemos de saber qué es la pedagogía. La pedagogía es una disciplina que se dedica al estudio de la educación, de los procesos de enseñanza-aprendizaje, los cuales se fundamentan en principios y categorías que guían la práctica educativa. Los principios y categorías de la pedagogía son esos pilares fundamentales o esenciales sobre los que se basa esta disciplina. Los principios son esas ideas generales que guían la acción educativa, mientras que las categorías son esos conceptos básicos que permiten comprender la realidad educativa. En este video vamos a explorar cuáles son los principios y categorías de la pedagogía y cuál es su importancia. A continuación iniciaré con los principios de la pedagogía. El principio no es una guía, regla, norma, reflejo de la necesidad o de la ley para la acción o el pensamiento de alguno. Estos algunos son el carácter científico y la intencionalidad de la educación. Este principio, en este principio, educar no es transmitir adelantos de la ciencia, sino es ayudar a desarrollar una perspectiva o un concepto científico del mundo, asimilando e inculcando conocimientos científicos de la época, es decir, actuales, formando una concepción y actitud científica hacia varios impactos de la realidad o se podría hacer fenómenos de la realidad. Por segundo, tenemos la integración entre el carácter social e individual. Este principio se divide en la influencia individual y el colectivismo. Esto se refiere a cómo los aspectos personales y sociales interactúan en procesos de aprendizaje. La influencia individual hace referencia a tratar la autoestima, es decir, que se centra en la personalidad de de los educados y los educadores, y en su carácter activo. Por otro lado, el colectivismo, en este se aprende a trabajar con empatía y a trabajar con el diálogo y el debate, fortaleciendo de la solidaridad, el respeto mutuo, la disposición a la ayuda, la franqueza y el trabajo colaborativo. Como otro principio tenemos a la unidad entre afectivo y cognitivo. Este principio es uno de los más importantes porque las operaciones cognitivas deben incluir un contenido emocional favorable y en lo afectivo los docentes o educadores deben apoyar con una carga motivacional. Este principio significa que el proceso pedagógico ha de estructurarse sobre la base de la unidad de la relación que existe entre las condiciones humanas, la posibilidad de conocer el mundo que los rodea y su propio mundo, y al mismo tiempo la posibilidad de sentir, de actuar, de ser afectado por este mundo. El carácter consciente, activo e independiente de los sujetos. En el proceso educativo es esencial reconocer y fomentar el papel activo, consciente e independiente de los estudiantes. Esta perspectiva destaca la importancia de que los alumnos sean agentes activos en su propio aprendizaje, tomando un papel protagonista en la construcción de conocimientos y en su desarrollo personal. La comunicación educativa y la actividad educativa. Este principio es fundamental porque es donde ayuda a formar la personalidad del estudiante. La comunicación educativa es un proceso fundamental e inseparable de la actividad educativa. Se trata de la interacción dinámica que se establece dentro de estos actores está el ámbito educativo, que son los docentes, los estudiantes, las familias y la comunidad, con el fin de transmitir, construir y compartir conocimientos, valores y experiencias. También vamos a hablar sobre las categorías de la pedagogía. Estas agrupan diferentes enfoques y dimensiones del proceso educativo y se dividen en tres categorías. Las primeras categorías son la educación y la instrucción. En la educación trata de mayor esencialidad y generalidad de la pedagogía. Es la preparación del ser humano para insertarse en la sociedad y desarrollarla. Instrucción. Mientras que la instrucción se utiliza dentro del sistema teórico de la pedagogía para designar la dimensión de la educación referida a la asimilación de conocimientos de habilidades y está integrada a la categoría de la educación. Otras
categorías tenemos la formación y el desarrollo. En la formación, el docente se concibe como un proceso permanente de adquisición, estructuración y reestructuración de conocimientos, habilidades, valores para el desempeño y en función al docente. Los modelos de formación del profesorado se han configurado históricamente en base a dos concepciones. La primera define todos estos rasgos deseables en el profesional y la segunda trasciende en el ámbito personal y visualiza al profesor en el contexto de la realidad compleja en la que se desempeña. La comunicación y la actividad. En este campo tenemos dos. La comunicación entre el docente y los estudiantes es efectiva porque permite establecer relaciones positivas y de confianza entre el docente y los estudiantes, mientras que entre los estudiantes fomenta el trabajo colaborativo para que se aprenda en pares. Mientras que en las actividades tenemos la actividad de aprendizaje, que son las experiencias prácticas y participativas diseñadas para facilitar la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes por parte de los estudiantes, mientras que la actividad de enseñanza son las estrategias y métodos para utilizar por el docente para guiar y facilitar este proceso de enseñanza a los estudiantes. En conclusión, tenemos que en este estudio de los principios y categorías son importantes en la implementación, ya que promete una efectiva educación significativa tanto en el modo de análisis y comprensión y adaptativo de los educadores.